al cosmos. ¿Cómo les va? Gusto de saludarlos, de saludarlas. Bienvenidos a Exploradores del Átomo al Cosmos. Toda la semana revisando el trabajo de investigación que se hace en nuestro país, los distintos centros, en las distintas áreas. Y vamos a un área que es clave en nuestra sociedad, en nuestro país, y que justamente es bien relevante tenerlo en el programa. Vamos a estar hablando de educación. El Centro de Justicia Educacional, conversando con su director Andrés Bernasconi. Algunas de las investigaciones que están desarrollando se las presentamos en los siguientes avances. En 2017 se puso en marcha el Sistema de Admisión Escolar, el SAE, entregando una serie de discusiones a 3 años de su funcionamiento. ¿Cuáles han sido sus efectos? Un equipo de investigadores del Centro de Justicia Educacional lo han hecho y hoy vamos a conocer los resultados que han obtenido. Y este sistema de admisión escolar tenía entre sus objetivos el promover una mayor inclusión en los establecimientos educacionales del país. ¿Se ha generado ese efecto en las aulas, en las salas de clases? También en ello han indagado en el centro, obteniendo información de gran valor que en unos minutos vamos a conocer aquí en Exploradores. Otro tema que ha generado interés en el Centro de Justicia Educacional es el alto nivel de niños y niñas diagnosticados con déficit atencional en Chile. ¿Qué hay detrás de las cifras? Es también lo que vamos a conversar en este capítulo de Exploradores. Pasamos a presentar al director del Centro de Justicia Educacional, Andrés Bernasconi. Andrés, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en Exploradores. Gracias, Nicolás. Feliz de estar acá. Gracias por la invitación. A ver, brevemente, cuéntanos de qué se trata el CGE, cuál es el objetivo, cómo nace también este Centro de Justicia Educacional. Este es un proyecto de investigación financiado por lo que antiguamente era CONICYT y ahora es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en su programa de investigación asociativa, que busca poner en conjunto recursos de distintas universidades para estudiar problemas, en este caso, educacionales. Y el problema educacional central que nosotros consideramos al momento de armar este proyecto en 2016, ya estamos en el 4º año de funcionamiento, fue la manera como el sistema escolar chileno, en muchas dimensiones de su funcionamiento, sigue perpetuando estructuras que obstaculizan que haya igualdad de oportunidades de aprendizaje para todos los niños, niñas y adolescentes. Por mucho tiempo la investigación educacional en Chile se centró en las diferencias por nivel socioeconómico, de acceso a educación superior, a educación escolar y educación de calidad. Pero hay otras dimensiones que vamos a estar revisando en el reportaje que dicen relación con la identidad de los estudiantes y que también generan obstáculos a su aprendizaje, ya sea porque están envueltas en prejuicios, porque no les permiten desarrollarse adecuadamente en el ambiente escolar, en fin, una serie de condicionamientos que hacen que este sueño que tenemos todos de igualdad de oportunidades de aprendizaje se vea obstaculizado. Vamos a entrar de lleno justamente a eso, Andrés. En la siguiente nota, la investigación que el CJE ha hecho con respecto al sistema de admisión escolar. ¿Cuáles son las conclusiones? Lo revisamos a continuación. En 2017, el Ministerio de Educación comenzó a implementar el Sistema de Admisión Escolar, SAE. Se hizo de forma gradual, comenzando por la región de Magallanes, para finalmente en 2020 funcionar en todo el país, siendo la región metropolitana la última en incorporarse. ¿En qué consiste este sistema? Hay 2 objetivos principalmente, uno de eficiencia, que las familias en una sola postulación puedan acceder a todos los colegios que prefieren y no tengan que visitar cada uno en tiempos distintos, y en términos de equidad, que es el segundo objetivo, los colegios ahora no toman decisiones, sino que la decisión está tomada por las preferencias de la familia y los cupos disponibles. A 3 años de su puesta en marcha, ¿cuáles han sido los efectos del SAE en la distribución de estudiantes y en la experiencia de las familias? Esta es una de las preguntas que el Centro de Justicia Educacional ha estudiado, encontrando información relevante. Tenemos evidencia que casi 59% de los postulantes que participaron en la etapa principal del SAE en 2019 para matricularse en 2020, incluyendo todas las regiones y Santiago, quedaron en su primera preferencia, mientras que 91,21% fueron asignados a alguna de las escuelas elegidas por las familias a través de la plataforma, o sea, alguna de sus preferencias. Pues la mayor parte de los postulantes son asignados a una escuela deseada o preferida.
Otros datos revelan un aumento significativo en el porcentaje de estudiantes con bajos ingresos que hoy ingresan a escuelas que antes eran selectivas. Paralelamente, la investigación del CJE ha apuntado a conocer, a través de más de 100 entrevistas, cuál es la evaluación que las propias familias usuarias hacen de este sistema. En grandes rasgos hay un reconocimiento general de que es un sistema que ya no discrimina, ¿no? Que iguala las posibilidades de acceso a la oferta escolar en su conjunto, ¿no? Y eso es bien recibido por muchos apoderados. Así también, entre las mamás y papás entrevistados, se evidencia una experiencia positiva con una plataforma que disponibiliza y democratiza toda la información de las escuelas en un solo lugar, siendo una modalidad de admisión que ahorra una serie de trámites, tiempos y recursos, muchas veces escasos en muchos apoderados. Hay otros apoderados también que reconocen cierta complejidad en comprender, los principios que subyacen al sistema, ¿no? Justamente este acceso igualitario, que reemplaza un acceso selectivo que existía anteriormente, y por otra parte también, sobre todo en papás que provienen de un estrato socioeconómico más bajo y que han tenido quizás menos oportunidades educacionales, se evidencia algún tipo de dificultad a la hora de acceder con la plataforma digital propiamente tal. Si bien desde el CJE advierten sobre los desafíos que tienen las autoridades para reducir la brecha tecnológica y entregar mayor información sobre este sistema para permitir un acceso más equitativo, reconocen los importantes avances que está generando este sistema. Pero la calidad de la educación y la pregunta si el sistema de admisión escolar puede mejorarla, esa respuesta requiere que entendamos qué es la calidad, y tiene dos dimensiones la calidad. Por un lado, refiere a los aprendizajes integrales de todos los estudiantes, y para eso lo que se requieren son buenas condiciones de trabajo de los profesores, como hace la carrera docente, formación inicial de ellos, etc. En eso el SAE no puede hacer mucho, casi nada. Ese no es su objetivo. Pero la otra dimensión de la calidad de la educación en todos los sistemas escolares es la dimensión de justicia y equidad en el acceso. ¿Qué significa eso? Que cada estudiante, independiente de su origen socioeconómico, de su trayectoria escolar previa o aprendizaje previo, tenga derecho a tener acceso a colegios de calidad. Y en esa dimensión de la calidad, que también es muy importante para los sistemas escolares en el mundo, el sistema de admisión escolar, nosotros vemos en nuestras investigaciones que sí está aportando, y nuestra pregunta de investigación a futuro es en qué magnitud va a seguir aportando. A ver, sistema de admisión escolar que, Andrés, comenzó con polémica, se fue instituyendo de manera gradual en las zonas extremas del país, también en algún minuto con el inicio del gobierno de Sebastián Piñera II se buscó modificar. Aquí con los datos, y vamos a los datos empíricos que ustedes han revisado, se ve que es un sistema exitoso que por lo menos ha cumplido con su objetivo, ¿no? Sí, definitivamente. Es exitoso en el sentido de que permite a cientos de miles de apoderados postular en un periodo acotado y tener un resultado pronto respecto de sus postulaciones. 80% de las familias quedan en su primera selección consistentemente a lo largo de 4 años en todo el país. Y tiene un efecto fundamental, diría yo, en términos de justicia, y es que el SAE impide que las escuelas seleccionen a las familias sobre bases de atributos de las familias, que si están casados o no están casados, de que si tienen más recursos o menos recursos, de cómo hablan. Mencionaba un porcentaje bien alto, 57%, si no me equivoco, tú me corriges, de que finalmente hay establecimientos que tenían una selección y que finalmente han cambiado ese paradigma debido al SAE, más allá de la plataforma, lo que es el concepto. Sí, bueno, todos los establecimientos subvencionados tienen que ocupar el SAE. Los únicos que no lo ocupan son los particulares pagados. Y por lo tanto eso permite una mucha mayor transparencia, una mucha mayor probabilidad de acceso de las familias de todos los niveles socioeconómicos a las escuelas de su preferencia. Entonces es un gran avance respecto a lo que teníamos antes. Ustedes llegan a lo que es el dato del efecto distribución, que es el gran objetivo que tiene el sistema de admisión escolar. Pero otro punto súper relevante y es muy cualitativo y muy importante es la experiencia de los apoderados, de los padres, de los adultos en cuestión. ¿Qué conclusiones llegan a este punto y también por qué se embarcan en este tema en particular? Mira, depende del nivel socioeconómico de las familias. En general, las familias más beneficiadas y más contentas con el SAE son las familias que tenían menos oportunidades anteriormente, porque ellas sienten ahora que sus oportunidades se están igualando respecto de las familias de clase media. Las familias de clase media que tienen más recursos, que podían ir a visitar colegio por colegio, postular a 3 o 4 colegios en el mismo proceso de postulación, esas sienten que se les ha quitado la posibilidad de hacer esa relación directa con la escuela. Claro.
y por lo tanto para ellas el sistema lo experimenta como perjudicial. Pero como resultado en términos de avances de desegregación del sistema escolar chileno, el SAE ha tenido un efecto pequeño pero significativo en términos de permitir a las familias de menores ingresos socioeconómicos ingresar a escuelas y liceos que en el pasado no habrían entrado de ninguna forma. Andrés, ¿cuáles son los desafíos que ustedes ven para el sistema? Ya implementado, ya a nivel masivo en el país, con todo lo que ha sido una discusión desde lo político, desde lo técnico inicialmente. ¿Cuál es un poco también la mirada que tienen a futuro con este sistema de admisión escolar? Yo creo que se tiene que seguir haciendo un esfuerzo de difusión. La labor del Ministerio en materia de difusión no ha sido todo lo potente que podría ser para que las familias se conozcan el sistema y puedan interactuar con él. Y lo otro que hay que tener presente con el SAE es que el SAE por sí solo no va a solucionar todos los problemas de la educación chilena. Una parte. Una parte, y todavía nosotros vemos, por ejemplo, que desgraciadamente hay familias que no han cambiado su set de escuelas a la que quieren postular respecto de lo que habrían postulado con el sistema anterior, porque no creen que sus niños puedan acceder a una mejor escolaridad. Entonces hay un cambio cultural que lograr, pero junto con eso hay que fortalecer la educación pública, hay que mejorar la calidad de todas las escuelas, hay que fortalecer la profesión docente, en fin. El mejoramiento de la calidad es multidimensional y esto solamente atiende una parte del problema. Andrés, vamos a hacer una pausa, pero antes revisar otra investigación que genera el CJE, que tiene que ver con el tema de la inclusión, que está completamente ligado a lo que estábamos viendo en la nota anterior del sistema de admisión escolar. ¿Cuáles son las conclusiones? El desarrollo también de lo que ha hecho el centro. Lo revisamos, hacemos una pausa, seguimos conversando de este trabajo aquí en Exploradores. Medidas para aumentar la inclusión en los establecimientos educacionales del país. Primero, con los planes de integración para estudiantes con necesidades educativas especiales y más recientemente con el sistema de admisión escolar. Pero, ¿permiten estas medidas que la inclusión sea efectiva en las salas de clase? Ese es el foco de estudio de un equipo de investigadores del Centro de Justicia Educacional. Nuestro trabajo se enfoca sobre todo en promover la formación continua de los docentes, que es un aspecto clave para promover de que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en la medida en que el profesor tenga las herramientas como para poder enseñarle a aulas cada vez más diversas, atendiendo las necesidades de cada uno, es que vamos a poder asegurar de que todos los chicos van a poder aprender y por tanto tener una trayectoria educativa exitosa. Dada la multidimensionalidad del fenómeno, la línea de inclusión pedagógica desarrolla sus estudios con colegas de la Facultad de Educación de la UC, de centros internacionales y del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, en particular con Lorena Ortega. Utilizando como metodología el análisis de redes, los investigadores observaron las interacciones entre profesores y alumnos al interior de la sala de clases de escuelas mixtas de la región metropolitana, en las que se veía una alta diversidad entre sus alumnos y un bajo nivel socioeconómico. Particularmente, uno de los estudios buscó ver qué ocurría durante la clase de matemática. Encontramos que sistemáticamente los docentes le ponen más atención a los hombres, incluso si son profesoras mujeres. En cambio, las niñas solo reciben un nivel similar de atención a los hombres cuando tienen alto nivel de desempeño académico previo. Por lo tanto, tenemos una desigualdad que es fruto probablemente del propio machismo que existe en toda la sociedad y que todos acarreamos en nuestras conductas cotidianas. Los investigadores del CJE también están analizando qué ocurre con los alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Los primeros resultados muestran que cuando el docente jefe del aula trabaja en forma colaborativa con el profesor diferencial, se genera una mayor inclusión, no solo para estos alumnos, sino para la clase en general. Paralelamente, también han estado observando cuál es la situación entre los alumnos migrantes. Hay una diferencia muy preocupante de menos interacciones con los estudiantes peruanos en particular, lo que se podría explicar por dos elementos. En primer lugar, se trata de una segunda generación de migrantes, es decir, son peruanos que probablemente ya nacieron acá y eso es algo que está ilustrado en la literatura internacional. Y en segundo lugar, también podría tener que ver algo
con características culturales en la forma de interacción social, ya que también pudimos ver que otros estudiantes migrantes como los venezolanos tienden a tener más interacciones con los docentes. Para los investigadores del CJE es fundamental que esta información no se quede solo en informes, sino que permita desarrollar herramientas útiles que aporten al trabajo de los y las profesoras. En lo que tiene que ver con instrumentos particulares sobre interacciones pedagógicas, pretendemos eventualmente entregarle a los profesores una herramienta de ese estilo para que ellos puedan identificarse a sí mismos y autoevaluarse de cómo están interactuando o no con los estudiantes y a quienes están dejando afuera. De esta forma, en el CJE esperan aportar con datos científicos e instrumentos a que la educación chilena le abra sus puertas a todos los niños y niñas, sin importar sus condiciones o de dónde provengan. Bien, regresamos a Exploradores. Estamos conversando con Andrés Bernasconi, director del Centro de Justicia Educacional. Andrés, antes de la pausa revisábamos lo que era un punto clave también de esta investigación que ustedes desarrollan del sistema de admisión escolar. Uno de los objetivos, la inclusión. Y aquí me quiero quedar con un punto que me anoté. Formación continua de profesores. Clave en la investigación y el sondeo que ustedes han hecho, ¿no? La formación continua de profesores es muy importante porque la formación inicial de profesores atiende solamente a un grupo muy acotado, que son los estudiantes que hoy día están en carrera de pedagogía, pero tú tienes en el sistema 180.000 profesores que hay que continuamente estar actualizando y trabajando con ellos. Y nosotros en el centro tenemos un trabajo bien interesante, algo lo cual se presentó recién, que consiste en sensibilizar a los profesores sobre sus prácticas docentes en cuanto a la manera como ellos interactúan en la sala de clase con los estudiantes. Porque esto no es algo que los profesores hagan conscientemente, pero inconscientemente sus prejuicios y sesgos de género respecto del estatus de migrante de algunos niños los conduce a prestarle más atención a algunos niños y menos atención a otros. Y nosotros hemos comprobado que en la medida que los profesores son hechos conscientes de estos sesgos, muchas veces a través de metodologías de autoobservación, o sea, las clases se filman y ellos después pueden verlas, o por el retroalimentación que reciben de otros profesores, están en mejores condiciones entonces de evitar que ese problema se produzca. Porque ahí se dan cuenta, y lo digo no desde el punto de vista de cómo no se dan cuenta, sino que en toda la presión que tienen el profesorado, los docentes, no solamente en Chile, sino a nivel internacional, esos detalles, que son grandes detalles, me imagino que muchas veces pueden pasar. Y también está dentro de la formación continua del profesorado, que no solamente ahora se centra en los contenidos, en las tecnologías, sino también en cómo nos comportamos uno y otro. Exactamente, en los valores, en las actitudes. Y claro, manejar una sala de clases en las condiciones del país actuales es sumamente difícil cuando tú tienes niños con necesidades educativas especiales. En muchos casos tienen niños migrantes que no hablan español porque vienen de Haití. Tiene problemas también de escasa cobertura curricular, problemas de inasistencia, problemas de la familia que terminan volcándose en la escuela. En fin, es algo muy complejo de hacer. Por lo tanto, los profesores requieren de apoyo para tomar conciencia del ambiente en que están y evitar entonces estigmatizar a grupos estudiantiles por características respecto a las cuales ellos no tienen ninguna responsabilidad. ¿Hay otros factores que han visto en su investigación que puedan ir definiendo el nivel o grado de inclusión que se tiene en el aula? A ver, en otro estudio que no aparece en el reportaje, nosotros estamos examinando qué también trabajan las duplas que se forman entre el educador y el especialista en educación especial, ¿no? El profesor de sala, por así decirlo, y el educador diferencial o la educadora diferencial. ¿Qué tal funciona ese diseño? Porque ese es el diseño en que descansa nuestro programa nacional de inclusión de niños con necesidades educativas especiales. Entonces es muy importante saber si eso está funcionando o no. No tenemos todavía resultados de eso, pronto los vamos a tener, pero eso es una de las cosas que uno podría suponer que ayudan. Pero antes de eso es muy importante avanzar en una cultura de la inclusión en que toda la comunidad escolar entienda que la diferencia entre los niños no es mala por sí misma, ¿no? Y se acostumbran a trabajar con un arco de diversidad estudiantil que se expresa en el comportamiento, se expresa en la vestimenta, se expresa en las actitudes, se expresa en el lenguaje, que es mucho mayor al cual con ellos se sienten cómodos en primera instancia, me refiero a los profesores. ¿Cuál es la reacción que han notado ustedes de los profesores, las profesoras, cuando se hace esa autoobservación, cuando se da ese trabajo con el educador técnico, en este caso educador diferencial?
Porque me imagino que hay de todo, dependiendo también de la persona, sí. Es un tema muy humano. Sí. En general es favorable porque los profesores tienen muy poca ocasión de reflexionar sobre su propio trabajo en una reflexión que está mediada por un tercero, ¿no? Que le dice, mira, esto se podría hacer de esta otra forma, o tú tienes, por ejemplo, en el aula de matemática, que es lo que vimos, la tendencia de los profesores y las profesoras a interactuar mucho más con hombres que con mujeres en el tema de matemática, porque hay un cierto prejuicio de que los niños son mejores para la matemática que las niñas. Claro. Entonces, hacer conciencia de eso yo creo que es algo que ayuda. Uh-huh. ¿Y se ven los resultados? Me imagino que también es todo un proceso interno del profesor, de la profesora, pero también del entorno, ya sea con el establecimiento educacional, con los apoderados, con las familias que son claves también en este desarrollo. Mira, lo que nosotros sabemos es que estos apoyos tienen que darse por un tiempo largo. No es una intervención que tú hagas un curso de sensibilización, hagas un taller y después te vas y no te aparece nunca más. Claro. De hecho, estamos pensando para la segunda etapa del centro, que empieza a fines del próximo año, focalizar el trabajo de algunas de las líneas con menos escuelas, pero hacer un acompañamiento por toda la vida de la segunda parte del centro, que son 5 años más. De manera que tú puedas realmente instalar capacidades y no simplemente esperar que las capacidades arraiguen solas. Vamos a conocer otra investigación del CJE y que tiene que ver con un tema que seguramente usted lo ha escuchado o quizás también lo ha vivido en su entorno, que es el déficit atencional. Cifras bastante altas que tiene nuestro país. ¿Por qué se genera esto? ¿Cuál es el tratamiento que también se da? Los síntomas que finalmente no son precisamente déficit atencional, lo revisamos en la siguiente nota. Aunque no se sabe a ciencia exacta, se estima que en Chile el 10% de los niños y niñas han sido diagnosticados con trastornos de déficit atencional o hiperactividad, lo que nos sitúa muy por encima de la media internacional, que es del 5%. ¿Qué hay detrás de los diagnósticos? Es uno de los estudios que ha realizado la línea de investigación Inclusión Biosociocultural del Centro de Justicia Educacional. Lo que pudimos registrar era de que en los espacios, salas de clase, estaba ocurriendo que se estaba derivando a estudiantes, a profesionales, ¿no es cierto?, cuando se advertían ciertas conductas que se entendían como síntomas de algo que debía ser diagnosticado. Habían cosas, por ejemplo, cuando una niña o un niño era demasiado tímido, o cuando, por ejemplo, bueno, lo típico, ¿no es cierto?, que no puede estar tranquilo, no puede estar sentado, o la incapacidad para hacer amigos, o si alguna niña o niño estaba mucho tiempo o pasaba mucho tiempo solo o sola. Ese tipo de cosas eran las que iban apareciendo y a nosotros nos llamaron la atención de cómo se estaba pensando de que un niño o una niña tenía que ser derivado a un profesional. El estudio evidenció cómo estas conductas hoy llegan a ser consideradas patológicas y cómo en el diagnóstico también influyen los estereotipos. Fuimos mirando que habían distintas formas de diferenciación, digamos nacionalidad, etnicidad, género, por ejemplo, que iban marcando las posibles aproximaciones y las explicaciones que se podía tener sobre un determinado comportamiento. Entonces, por ejemplo, lo que en un niño se consideraría es un niño con mucho carácter, desafiante, contestador, es un niño, los niños son así. En una niña, rápidamente alertaba: aquí hay algo, habría que mirar, es demasiado contestadora, es demasiado desafiante. Si bien este estudio no buscó poner a prueba la veracidad del diagnóstico o desconocer la presencia de trastornos en niños y niñas, sí quiso entender si detrás de la alta cifra de déficit atencional e hiperactividad que hay en el país, podían encontrarse motivaciones culturales y no únicamente biológicas. Nuestros principales hallazgos son que en la escuela hay un deseo muy fuerte de estandarización. Y cualquier posible diferencia que va apareciendo, empieza a aparecer una cultura del diagnóstico en que cualquier diferencia es un algo que habría que revisar, que un especialista tendría que ver. Y esto a la vez va acompañado con una cultura de la anticipación, porque cualquier cosa que ya es un poquito diferente se piensa que en el futuro va a ser un problema y que mientras antes intervengamos será mejor. En los espacios escolares la idea de el producir a un otro, como un otro deficiente o que le falta algo o que no está preparado para asumir en este caso las labores escolares, evidentemente tiene un peso, ¿no es cierto?, que tiene muchas repercusiones, ya sea a nivel emocional e incluso en el tema de cómo yo me relaciono con el resto de mis compañeros, mis compañeras.
Para las investigadoras del CJE, cuestionarse acerca de este tema es de vital importancia, no solo por las consecuencias que tiene en niños y niñas recibir un diagnóstico de este tipo, tanto en su niñez como en edades adultas, sino porque además contribuye a eliminar brechas entre los alumnos y de esta forma avanzar en una educación más justa para el país. A ver, Andrés, aquí un temazo, déficit atencional. En el minuto que nos queda hay un tema de conducta, de cultura del diagnóstico, como lo escuchábamos en la nota. Hay un tema de cultura y diagnóstico, pero también hay un incentivo al diagnóstico, porque la subvención escolar preferencial por niños diagnosticados es mucho más alta que la subvención escolar normal de los niños que no tienen diagnóstico. Y además creo que cuesta, volvemos al tema de la diferencia, cuesta a las comunidades escolares entender que el comportamiento, entre comillas, raro de un niño o una niña no necesariamente es patológico. Entonces, este salto que se hace del ejemplo que vimos en un caso de un niño que juntaba la ensalada con el postre en su almuerzo, lo mandaron al neurólogo. Ese tipo de cosas están muy en nuestro ADN, como decía Macarena recién, de pensar que la escuela tiene que uniformar. Y todo lo que se salga de esta homogenización, entonces es sospechoso y tiene que ser atendido. Andrés Bernasconi, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, todo el éxito para el desarrollo y las investigaciones que tiene el Centro de Justicia Educacional. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Como siempre, nuestras temporadas y capítulos en 24horas.cl ahí a su disposición. Que esté muy bien, nos vemos la próxima semana. Chao. Exploradores del átomo al cosmos.